Bienvenidos al día 113 de nuestro encuentro diario con la palabra de Dios. Este espacio destinado a conocer, saborear y amar más la palabra de Dios. Hoy seguimos con nuestro libro de Josué con los capítulos 20, 21 y 22. El Salmo 113 y el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 42. Que esta gracia nos siga acompañando para poder perseverar en ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 20, 21 y 22. Yahvé dijo a Josué: Di a los israelitas: señalen las ciudades de asilo de las que les hablé por medio de Moisés, a las que pueda huir el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia sin querer, y que les sirvan de asilo contra el vengador de la sangre. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo admitirán en su ciudad y le señalarán una casa para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no le entregarán al homicida en sus manos, pues ha herido a su prójimo sin querer y no le tenía odio anteriormente. El homicida habrá de permanecer en la ciudad hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones por aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de la que huyó. Los israelitas consagraron Cades en Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquén en la montaña de Efraín, Kiriat Arba, o sea Hebrón en la montaña de Judá. En Transjordania al oriente de Jericó habían designado Béser, de la tribu de Rubén, en el desierto, en el llano, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas son las ciudades designadas para todos los israelitas, así como para el forastero residente entre ellos, para que pueda refugiarse en ellas cualquiera que haya matado a alguien por inadvertencia, y no muera a manos del vengador de la sangre, hasta que comparezca ante la comunidad. Se acercaron las cabezas de familias de los levitas al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de familia de las tribus de Israel, cuando estaban en Silo, en tierra de Canaán, y les dijeron: Yahvé ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde residir con sus pastos para nuestro ganado. Los israelitas, conforme a la orden de Yahvé, dieron a los levitas de su heredad las siguientes ciudades con sus pastos. Se hizo el sorteo para los clanes queatitas, y a los levitas, hijos del sacerdote Aarón, les tocaron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros hijos de Queat, por clanes, 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por clanes, les tocaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser en Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari, por clanes, les tocaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas por suertes esas ciudades y sus pastos, como Yahvé había ordenado por boca de Moisés. De la tribu de Judá y de la tribu de Simeón les dieron las ciudades que se nombran a continuación. Esta fue la parte de los hijos de Aarón pertenecientes al clan queatita, a los hijos de Leví, porque la primera suerte fue para ellos. Les dieron Kiriat Arba, ciudades del padre de Anac, o sea Hebrón en la montaña de Judá, con los pastos circundantes. Pero la campiña de esta ciudad con sus aldeas se la dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefoné. A los hijos del sacerdote Aarón le dieron como ciudad de asilo para los homicidas
Hebrón con sus pastos y además Libná y sus pastos. Yatir con sus pastos, Moa con sus pastos, Jolón con sus pastos, Debir con sus pastos, Asán con sus pastos, Yutá con sus pastos, Bet-Semes con sus pastos, 9 ciudades de esas 2 tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastos, Geba y sus pastos, Anatot y sus pastos, Almón y sus pastos, 4 ciudades. Total de las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón, 13 ciudades con sus pastos. A los clanes de los hijos de Keat, a los hijos levitas restantes entre los hijos de Keat, les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. Se les dio como ciudad de asilo para los homicidas, Siquén con sus pastos, en la montaña de Efraín, y además Geser con sus pastos, Kibsaín con sus pastos, Bet-Jorón con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, y el Tequé con sus pastos, Gibetón con sus pastos, Ayalón con sus pastos, Gat-Rimón con sus pastos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Tanak con sus pastos y Gibleán con sus pastos, 2 ciudades. Total 10 ciudades con sus pastos para los restantes clanes de los hijos de Keat. A los hijos de Gersón de los clanes levíticos les dieron de la media tribu de Manasés como ciudad de asilo para los homicidas, Golán en Basán con sus pastos, y Astarot con sus pastos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quisión con sus pastos, Dobrat con sus pastos, Yarmut con sus pastos, Enganín con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misal con sus pastos, Abdón con sus pastos, Gelcat con sus pastos, Rehob con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí como ciudad de asilo para los homicidas, Cades en Galilea con sus pastos, Jamot, Dor con sus pastos, Rocat con sus pastos, 3 ciudades. Total de ciudades de los Gersonitas por clanes, 13 ciudades con sus pastos. A los clanes de los hijos de Merari, al resto de los levitas de la tribu de Zabulón, Jocneán con sus pastos, Cartá con sus pastos, Rimón con sus pastos, Naalal con sus pastos, 4 ciudades. Al otro lado del Jordán, de la tribu de Rubén, como ciudad de asilo para los homicidas, Beser en el desierto, en el llano con sus pastos, y además Yaaz con sus pastos, Kedemot con sus pastos, Mefaat con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Gad como ciudad de asilo para los homicidas, Ramot en Galaad y Mahanaín, Hezbón con sus pastos y Aser con sus pastos, 4 ciudades. Total de ciudades asignadas por suerte a los hijos de Merari por clanes, es decir, al resto de los clanes levíticos, 12 ciudades. Total de las ciudades de los levitas en medio de la propiedad de los israelitas, 48 ciudades con sus pastos. Cada una de las ciudades comprendía la ciudad y los pastos circundantes, así todas las ciudades mencionadas. Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La ocuparon y se establecieron en ella. Yahvé les concedió paz en todos sus confines, tal como había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: ¿Han cumplido todo lo que les mandó Moisés, siervo de Yahvé, y han atendido a mis órdenes siempre que les he mandado algo? ¿No han abandonado a sus hermanos durante tan largo tiempo hasta el día de hoy? Han cumplido la orden que les encomendó Yahvé su Dios. Ahora Yahvé su Dios ha dado a sus hermanos el descanso que les había prometido. Vuélvanse pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su propiedad, la que les dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. Únicamente preocúpense de guardar el mandato y la ley que les dio Moisés, siervo de Yahvé, que amen a Yahvé su Dios, que sigan siempre sus caminos,
que guarden sus mandamientos y se mantengan unidos a Él y les sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés su parte en Basán. A la otra media se le dio Josué entre sus hermanos. Al lado occidental del Jordán, cuando los mandó Josué a sus tiendas, les dio la bendición y les dijo: vuelven a sus tiendas con grandes riquezas, rebaños numerosos, plata, oro, bronce, hierro y gran cantidad de vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Los rubenitas y los gaditas, con la media tribu de Manasés, se volvieron y dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad, donde se había establecido según la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Cuando llegaron a los círculos de piedras del Jordán, en tierra de Canaán, los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés levantaron allí un altar a orillas del Jordán, un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y dijeron: miren, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedra del Jordán del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas se reunió en Silo toda la comunidad de los israelitas para hacerles la guerra. Los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada tribu. Por cada tribu de Israel, cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, les hablaron así: esto ha dicho toda la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esa infidelidad que han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de Yahvé al construirse un altar, rebelándose hoy contra Yahvé? ¿No teníamos bastante con el crimen de peor del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad de Yahvé? Si ustedes hoy se apartan de Yahvé, si hoy se rebelan contra Yahvé, mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Ahora bien, si les parece impura su propiedad, pasen a la tierra de propiedad de Yahvé, donde ha fijado su morada, y establezcanse entre nosotros. Pero no se rebelen contra Yahvé, ni nos arrastren en su rebeldía al construirse un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Zera, en el anatema, y la cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel? Aunque él no era más que un solo individuo, ¿no murió por su crimen? Respondieron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y dijeron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, Yahvé lo sabe bien, y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o infidelidad contra Yahvé, que no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartarnos de Yahvé y para ofrecer en él holocausto y oblación, o para hacer sobre él sacrificios de comunión, que Yahvé nos lo demande. En verdad lo hemos hecho así por preocupación, diciéndonos a nosotros mismos que el día de mañana podrían decir sus hijos a los nuestros: ¿qué tienen que ver ustedes con Yahvé, el Dios de Israel? Yahvé ha puesto entre nosotros y ustedes, rubenitas y gaditas, la frontera del Jordán. ¿No tienen ustedes parte con Yahvé? Así sus hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Yahvé. Y nos hemos dicho: vamos a construir este altar, pero no para holocaustos ni sacrificio, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes, y entre ustedes y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto a Yahvé en su presencia con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir mañana sus hijos a los nuestros: ustedes no tienen parte con Yahvé. Nos hemos dicho: si llega a suceder que nos hablen así a nosotros,
o el día de mañana a nuestros descendientes, les podremos responder: miren la forma del altar de Yahvé que hicieron nuestros padres, que no es para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos de nosotros rebelarnos contra Yahvé y desertar hoy de su servicio, levantando para ofrecer en el holocausto oblaciones o sacrificios, un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios, erigido delante de su morada. Cuando el sacerdote Pinjas, los príncipes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que lo acompañaban, oyeron las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenitas y los manasitas, les pareció bien. Y el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a los manasitas: ahora reconocemos que Yahvé está en medio de nosotros, pues ustedes no han cometido tan grande infidelidad contra él. Así han salvado a los israelitas de la mano de Israel. El sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los príncipes, dejando a los rubenitas y a los gaditas, volvieron del país de Galaad al de Canaán, a donde los israelitas, y les dieron la respuesta. La cosa pareció bien a los israelitas. Los israelitas dieron gracias a Dios y no hablaron más de hacerles la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas. Los rubenitas y los gaditas llamaron al altar porque decían: será testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 113. Aleluya. Alaben siervos de Yahvé, alaben el nombre de Yahvé. Bendito el nombre de Yahvé desde ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre de Yahvé. Excelso sobre los pueblos, Yahvé, más alta que los cielos su gloria. ¿Quién como Yahvé nuestro Dios, con su trono arriba en las alturas, que se baja para ver el cielo y la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza al pobre del estiércol, para sentarlo en medio de los nobles de su pueblo. Asienta a la estéril en su casa, como madre feliz con hijos. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 42. Se levantó un jurista y dijo, para tentarle: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: bien, has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada con muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas,
hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.